para que, para que así iniciemos formalmente en esta noche. Vamos a orar y vamos a hacer el repaso. Mientras repasamos, pues reenvíe el link, envíe el recordatorio a cualquier persona que no esté conectado. El hermano que tiene acá, que dice Matilde, si puede cerrar el video para que tengamos mejor resolución, muchas gracias, y tengamos mejor cobertura. También se distrae un poco menos la clase. Padre, gracias te damos en esta noche. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, en esta hora te damos gloria, alabanza, honor y poder. Permite que tu Espíritu Santo en nuestro medio pueda, Dios mío, hablar a través de mí, que pueda infundir valor, fe, convicción, confrontación, lo que tenga que hacer el Espíritu Santo, Señor. Estas clases no van dirigidas al alma, a la mente, sino al espíritu del hombre. Por eso te pedimos, Espíritu Santo, que de mi espíritu vaya a otro espíritu y pueda hacer lo que siempre hace tu palabra, que es bendecir, que es enderezar, Señor amado, que es corregir, redarguir y que pueda traer bendición a todo el que le escuche en el nombre de Jesús. Amén. Estamos hablando del Espíritu Santo. Es el tema que ha tocado mi hermano. Vamos a continuar con el repaso. La semana pasada hablamos referente al Espíritu y decíamos que no es la tercera persona de la Trinidad. Dijimos que es una de las tres personas de la Trinidad. No voy obviamente cada tema a profundizarlo porque ya hablé de esto, estoy repasando. Dije que es una persona porque tiene intelecto, eh, tiene voluntad, revela, enseña, testifica. Si quiere los versículos, pues vaya a la clase pasada que la pastora ya la envió. Ahí está todo resumido y todo con los versículos. Dice que también se puede tener comunión con él porque es una persona. Segunda Corintios 13:14 confirma que es una persona y que podemos hablar con él. En cuanto a los nombres, dijimos que él se llama el Espíritu de Cristo porque fue enviado por Cristo para enseñar a Cristo, para que el creyente sea como Cristo. Cuando usted quiere saber, cuando usted quiera saber o tenga la necesidad de saber si usted está creciendo en el Evangelio, solamente tiene que mirar si en su vida está Cristo, si en sus actitudes está Cristo. Aquí no se crece por tener miles de seguidores en redes sociales. Aquí no se crece por tener mucho conocimiento. Aquí no se crece en el Evangelio por de repente tener muchos viajes nacionales e internacionales o tener una iglesia grande. En el Evangelio se crece cuando se está pareciendo uno a Cristo. Cuando yo me estoy pareciendo a Cristo, cuando el Espíritu de Cristo me revela a Cristo. Por eso el Espíritu Santo, uno de los nombres que tiene es este, el Espíritu de Cristo, porque fue enviado por Cristo para enseñarnos a Cristo y para enseñarnos a vivir y a ser como Cristo. Entonces, mi hermano, el Espíritu Santo no viene a la vida de nadie, no unge a un hombre para que el hombre sea visto. El hombre es ungido para dar gloria a Dios, para mostrar lo que Cristo logró en la cruz del Calvario. Entonces hay gente que se confunde. Creen que el Espíritu de Cristo es para darle fama a ellos. Creen que el Espíritu de Cristo es para hacer que ellos pues se empavonen. Y no es así. El Espíritu de Cristo vino para formar a Cristo en nuestra vida, para enseñarnos cómo es que Cristo vive, cómo es que Cristo habla, cómo es que Cristo actúa y así mismo hagamos nosotros. También él se llama el consolador, que decía que el consolador no es solamente aquel que está con un pañuelo limpiando lágrimas. El consolador es uno que está allí para corregir. La palabra consolador es paracleto. Paracleto era un abogado que estaba allí no solamente para consolarte cuando tú estabas triste, sino para indicarte cuál era el camino correcto, para señalarte tus faltas y decirte, estás torcido, así no es. Este consolador se asemeja a un abogado que se ponía a un acusado, al lado de un acusado, para que cualquier necesidad que tuviese ese acusado, ese consolador, ese paracleto, ese abogado, pues le ayudase.
Si necesitaba un consejo, él se lo daba. Pero si necesitaba también una reprensión, él se la daba. Si estaba torcido, pues le decía, mira, estás mal, enderézate. Ese consolador es el Espíritu Santo. Dijimos como base bíblica Romanos 8:9 y 8:14, que dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Cuando yo sé que tengo el Espíritu de Cristo, cuando yo ofendo y el Espíritu Santo se contrista y me dice, tienes que arreglarte con tu hermano. Cuando yo estoy torcido, cuando estoy en cualquier falta, y el Espíritu Santo, ese mismo consolador, ese paracleto, me corrige y me dice, no es así. No puedes orar teniendo problemas con tu hermano. Deja tu ofrenda en el altar y ve y arréglate. Eso es lo que hace ese consolador. Entonces, el que está mal y no siente reprensión, no tiene el Espíritu Santo. Y el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Así de sencillo, así de fácil, así de simple. Dijimos que él es el espíritu de la promesa. Se llama el espíritu de la promesa porque habla del espíritu que fue prometido, hablando del bautismo en el Espíritu Santo. Esta promesa se cumplió en Pentecostés, cuando vino como un viento recio sobre los 120 o como 120 que habían allí. Podía haber más, podía haber algo menos. Entonces, se cumple esta promesa, la iglesia es bautizada, es ungida en Pentecostés. Allí hablan en lenguas los discípulos como una señal y allí reciben dones también. Y allí comenzó una prédica ungida como nunca antes. Pedro predica, se convierte en 3,000, 5,000, porque eso es lo que hace el bautismo. El bautismo maximiza los dones, los talentos naturales que yo tengo. El Espíritu Santo cuando me cubre los maximiza y yo no solamente canto bien, sino que canto ungido y se nota la diferencia. Pero no voy a meterme mucho allí porque voy a hablar de esto, del bautismo, en otra clase. Él se llama el Espíritu de verdad porque él no habla mentira. Cuando el Espíritu Santo te profetiza el año que viene para esta fecha, usted puede estar seguro y tranquilo que el año que viene para esta fecha, usted va a tener lo que el Espíritu Santo le dijo. El Espíritu Santo nunca te va a decir a ti una cosa y después te va a salir con otra. El Espíritu Santo nunca, nunca miente. Y le decía en la clase que di con este tema que hoy más que nunca se necesita esta manifestación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque está hablando mucho el espíritu del hombre. Está hablando mucho espíritus extraños y está hablando cualquier espíritu menos el espíritu de Dios. Y le ponemos el sello que así dice Dios, pero Dios no ha hablado. Si usted me pregunta en qué plataforma espiritual, profética estamos viviendo, estamos en la apostasía. Porque lo que viene antes de que Cristo llegue y antes de que el anticristo se manifieste es la apostasía. Por eso dice, pero no vendrá sin que antes venga la apostasía. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, uno en adelante. Entonces, mi hermano, como estamos en la apostasía, vendrán muchos escuchando espíritus de error. Muchos apostatarán de la fe, escuchando doctrinas de demonios, dice la palabra. Y hoy más que nunca hay gente que está siendo influenciada por un espíritu extraño. Hoy más que nunca se necesita el Espíritu Santo, pero sobre todo esta manifestación que se llama el Espíritu de verdad. Porque hay muchos profetizando en su nombre sin ser él que está profetizando. Hay muchos declarando fecha, declarando esto y lo otro, y lamentablemente no es él. Yo no quiero que a mí me emocionen. Yo no quiero que me digan cosas bonitas. Yo no quiero que me digan que yo estoy bien cuando estoy torcido. Yo no quiero que me profeticen algo. La maldad más grande que se le hace a una persona es embarazarla con una palabra ficticia. Cuando alguien recibe una palabra que cree que es de Dios, esa palabra embaraza a la persona y la gente la atesora en el alma, en sus entrañas, en su ser. Pero si la palabra te la dio el hombre, vas a tener un embarazo ficticio. Y ahí es que está la maldad. Poner a la persona con esperanzas cuando fue el hombre que habló. Peor aún, cuando fue un espíritu pitón que habló. Hoy más que nunca necesitamos el espíritu de verdad.
El Espíritu de gracia es otro título del Espíritu Santo. Se llama el Espíritu de gracia porque es quien abre las puertas de la gracia. Es el que abre las puertas de la salvación. Es aquel que convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero él se llama el Espíritu de vida porque él da vida a todo lo que está muriendo. Lo voy a repetir. Él da vida a todo lo que está muriendo. Él levanta del muladar al hombre. Él rescata, dice la palabra, del hoyo nuestra vida, porque Él se llama el Espíritu de vida. Romanos capítulo 7 habla de este Espíritu de vida. Mis hermanos, una noche predicaba en Higüey. Me voy a reservar el nombre. Es una pastora de mucho conocimiento. Tiene una iglesia acá en Higüey. Predicaba. Esta pastora no hace mucho estaba en su iglesia predicando, ministrando. Y ahí me di cuenta de lo que Dios hizo esa noche. Yo estaba predicando, de repente oro por ella, le digo, esa pistola se encaquilla, ese tiro no sale y esa pistola no mata a tu hijo. Ella no sabía lo que yo estaba hablando, yo mucho menos, yo estoy orando, solamente dejé fluir al Espíritu Santo en mi vida. Y oré por ella, oré por sus hijos, oré por su familia, oré según yo sentía. No hace mucho fui a su iglesia y la hermana testifica antes de entregarme, la pastora, que esa noche en esa administración ella sintió que Dios le estaba hablando y que algo pasó dentro de ella. Cuando yo le dije que la pistola no iba a matar a su hijo, que esa noche él no iba a morir. Y ella queda en shock porque después, no sé si recientemente esa misma noche, después del culto, se da cuenta que ciertamente a su hijo lo estaban amenazando. No sé si dentro del país o donde estaba fuera. Lo que yo sí sé que ella dijo es que ciertamente a esa hora le estaban apuntando a su hijo y la pistola se encaquilló y el hombre no pudo quebrarle la vida a su hijo. ¿Qué era lo que estaba Dios haciendo esa noche en esa iglesia? Estaba accionando el espíritu de vida, porque el diablo estaba accionando en la calle un espíritu de muerte que en República Dominicana se conoce como Guedé Lacua, según el panteón africano de las 21 divisiones, cuyo nombre significa el muerto de la cruz, que es un espíritu de muerte compuesto por el varón del cementerio, el varón Samedí, y que de la cual limbó, que el Señor lo reprenda. El diablo activó ese espíritu de muerte, quería matar a ese muchacho, pero Dios activó el espíritu de vida esa noche. Me llenó con su Espíritu Santo y lo que Dios quería hacer fluyó por mi boca y dijo, hay espíritu de vida. Por eso usted ve que cuando yo le digo, reciba la palabra que sale, yo sé por qué se lo estoy diciendo. Yo lo que pasa es que no soy de mucho hablar y de mucho comentar y de mucho testificar y de mucho poner fotos, porque a mí no me interesa que se vea lo que yo hago o lo que Dios está haciendo a través de mí. Pero yo me cuido mucho de la trampa del ego. Pero cuando yo le digo reciba esta palabra es porque yo sé que algo ha pasado. A otro Dios ha bendecido. Dios ha librado a alguien de la muerte. Y usted debe recibir esa palabra, porque cuando alguien está fluyendo en el poder del Espíritu Santo, parece natural, pero no lo es. Algo se está rompiendo en el mundo espiritual. Una puerta se está abriendo, u otra puerta se está cerrando, pero Dios está haciendo algo. Por eso cuando yo le decía la semana pasada, se activa el espíritu de vida en su matrimonio, usted debe sellarlo con un amén, que no quiere decir así sea, como dice, no, así es. Así sea, es una aventura, a ver si se da. Amén no es así sea. La palabra amén viene de emán, que quiere decir cierto, seguro. Es un sello veraz. Amén. Entonces, eso quiere decir así es, lo recibo. Seguimos. Dijimos que el Espíritu Santo se puede apagar. Se apaga cuando yo no sigo su dirección. Pero también dijimos que se puede entristecer cuando yo peco. Yo lo apago cuando no sigo su dirección. Yo lo entristezco, lo contristo cuando yo peco en cualquier otra forma. Yo no abundé mucho
pero voy a abundar ahora. Por eso comparta el link, reenvíe el link. Dios bendiga a todos los que se conectaron. Dios bendiga a los que están de República Dominicana, a los de México, Puerto Rico, a los de Estados Unidos, Cuba, Venezuela. Dios bendiga al mundo entero que está aquí conectado. Reenvíe el link, que lo que voy a decir ahora, yo necesito que la mayoría lo escuche, pero que todo lo que estemos acá, todos, pues lo pongamos en nuestra vida, lo apliquemos, lo usemos para nuestra bendición. Amén. Romanos 8:14 y 8:9. Comienzo lo que resta para esta noche con la base bíblica de la semana pasada. Dios bendiga a mi hermano John Ramírez, que lo veo conectado por acá, y el hermano Apóstol allá en México, mi hermano Ernesto. Estuvimos allá y fue de bendición estar con ellos allá. Una gente que, escucha esto, que tiene don de gente. No todo el mundo tiene don de gente. Yo no sé si ese don solamente está en Dominicana y en México, en Latinoamérica, pero no todo el mundo tiene don de gente. Nuestro hermano Ernesto y su familia tienen don de gente. Romanos 8:9 dice así: mas nosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero el 14 me pone a temblar porque dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Escuche esto. Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Cómo yo me di cuenta que lo tengo? El 14 te responde: cuando yo soy guiado por el Espíritu de Dios. Cuando Dios me dio esta revelación, esta iluminación, perdón, la revelación es la palabra, la iluminación es lo que yo entiendo de ella, para que no nos confundamos. Hay gente que cuando me van a entregar a veces dice: Señor, dale una nueva revelación. No, no, no. Dios no va a dar una nueva revelación. Ya él dio la revelación que es la palabra. Él lo que debe de darnos es iluminación de la revelación. La iluminación es lo que yo entiendo de la palabra, de la revelación. Entonces, cuando Dios me dio la iluminación de este versículo, yo temblé. Harían unos 5 o 6 años, menos de 10 años. El Señor me dio esta iluminación, el Espíritu Santo, porque hay veces que usted consigue las cosas porque la busca en internet, porque va a un diccionario bíblico, pero hay cosas que te la da Dios directo. Eso se llama rema. Cuando el Señor me mostró a mí que los hijos de Dios, ¿por qué no dice la Biblia que los hijos de Dios son los que nacen de nuevo? Mira, ahí no dice que los hijos de Dios son los que nacen de nuevo. Y para ser hijos de Dios hay que nacer de nuevo. Pero ¿por qué no dice que los hijos de Dios son los que nacen de nuevo? ¿Por qué no dice que los hijos de Dios son los que son lavados con la sangre de Cristo? ¿Por qué no dice que los hijos de Dios son los que su nombre se escribió en el libro de la vida? ¿Por qué? Aquí dice Pablo en Romanos 8:14 que los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Le voy a explicar por qué el Señor me dijo que así está escrito aquí. ¿Sabe por qué? Porque alguien nacido de nuevo, alguien lavado con la sangre de Cristo, alguien cuyo nombre pudo haber sido escrito en el libro de la vida, comenzó con una vida guiada por el Espíritu de Dios, pero en el transcurso de su vida se hace sabio en su propia opinión, no consulta al Espíritu Santo, puede ministrar, puede hacer milagros, puede tener un ministerio ungido y conocido, pero no dirigido por el Espíritu de Dios. Es posible que en cualquier momento de la vida alguien suelte la mano del Espíritu Santo y su vida la dirija a él y ya no la dirija al Espíritu de Dios. Y ahí en ese mismo momento, cuando yo dirijo mis pasos, cuando yo tomo mis decisiones, cuando a mí no me interesa lo que diga el cielo para mi vida y yo obro según mi propio intelecto, según lo que diga el hombre, entonces yo dejo de ser hijo de Dios. Por eso es que aquí, escúcheme bien, la palabra más clave para entender quién es hijo de Dios es aquel que es guiado por el Espíritu de Dios. Porque alguien pudo haber comenzado bien con el nuevo nacimiento, lavado y santificado con la sangre de Cristo. Y su nombre se escribió allá arriba.
Pero esto no es comenzar bien, esto es terminar bien. ¿Usted entendió eso? Yo lo voy a repetir. El evangelio no es cómo se comienza, es cómo se termina. Cuando usted analiza la vida de Moisés, eso es de temblar. ¿Por qué? Porque Moisés fue uno, si no el más, que vio la gloria de Dios manifestada acá en la tierra. Nadie puede decir que vio las espaldas de Dios, nadie. Ni que Dios hablaba con él cara a cara, que obviamente eso es un hebraísmo, no era que podía ver a Dios, porque nadie puede ver a Dios y vivir. Hablar con Dios cara a cara es un hebraísmo para decir que tenía una comunión extrema. Y cuando vio las espaldas de Dios, pues tampoco vio la espalda porque Dios no tiene. Dios es espíritu, es aformo. Pero vio una teofanía, vio una representación de Dios. Vio al ángel que representaba a Dios, que muchos, incluyéndome a mí, creemos que era el mismo Cristo en una teofanía representando a su Padre. Pero está bien, ninguno como Moisés. Elías, mucho milagro, Eliseo también, pero en cuanto a comunión y en cuanto a hablar con Dios cara a cara, con una comunión íntima y conocer los caminos de Dios, como Moisés, nadie. ¿Y cómo terminó Moisés? ¿Cómo terminó Moisés? Terminó erguido, terminó orgulloso, terminó altivo, no glorificó a Dios en la peña de Oreb y dijo al pueblo, ustedes quieren que Aarón y yo le demos agua, tengan agua. Y Dios le dice, no le golpees, háblale a la peña. Y él obvió a Dios porque él se puso en el lugar de Dios, siendo el hombre más manso de la tierra. Al final de sus días, su virtud se convirtió en su talón de Aquiles y su mansedumbre se convirtió en altivez, porque esto no es como se comienza. Esto no es la gloria de Dios que tú viste. Esto no son los milagros que tú palpaste en Egipto. Esto no fue que la vara se te convirtió en serpiente y después en vara otra vez. Esto no es milagro solamente. Esto es que hay que tener integridad y no dejar que el hombre viejo te salga y no dejar la guianza de Dios y comenzar tú, que fue lo que hizo Moisés. Dios le dice una cosa y él hizo otra. Dios le dice, háblale, él golpeó la peña. Escúcheme bien, yo soy un conocedor de los avivamientos. Acá atrás tengo yo por ahí la lista de los generales de Dios y libros de avivamiento. Y lo que no tengo acá físico lo tengo pues por ahí en computadora. Y sabe que que he descubierto que el final de los hombres de Dios es el más peligroso. Cuando usted mira la vida de John Alexander Dowie, cuando usted mira a Evan Roberts, cuando usted mira a los grandes hombres de avivamiento, se va a dar cuenta que al final de su día temblaron, soltaron la guianza del Espíritu Santo. El hombre más ungido que yo he conocido, yo personalmente, que fue mi tutor en San Pedro de Macorís. No he conocido a nadie con una iluminación de la Biblia. De hecho, le decían la Biblia andante. Milagros muchísimos. Muertos había resucitado. Mire que yo conozco hombres grandes de Dios, pero que haya resucitado muerto, ese hermano que partió de San Pedro de Macorís. Y al final, el Señor me dijo, vete y dímele a sí mismo, que si no perdona a los pastores de tal concilio, no lo voy a mencionar porque aquí hay gente conectada a ese concilio. Vete y dímele que si no perdona a esos pastores, se me va a perder. Duré un año, cómo confrontaba, cómo enfrentaba yo a mi tutor, a un hombre que yo veneraba. Para mí era un santo en la tierra. Tenía el corazón lleno de resentimiento. De repente hasta con razón por cosas que le hicieron. Pero Dios me dijo, vete y dile. Yo duré un año pensándolo. Cuando lo hice, él no quiso recibir la palabra. Me dijo, yo vivo lo que predico. Así como estaba en la revelación, así me recibió el teléfono. Pero ¿sabe qué pasó? Su esposa, después que él soltó el teléfono, me cogió el teléfono y calladito que él no escuche, me dijo, mi hermano, eso es así. Todo lo que usted le ha dicho, así es. Porque yo sí sé lo que está pasando. Yo vivo con él. Yo no vivo con él, pero Dios lo conoce.
y me lo mostró. Ojalá que Dios haya tenido misericordia. Mis hermanos, tengamos cuidado. Tengamos cuidado con dirigir nosotros nuestra vida. Nuestra vida hay que ser dirigida por el Espíritu Santo. Nuestro ministerio, nuestro matrimonio. Sigo. Déjenme seguir. Porque quiero dar todo lo que traje para esta noche. Dije que el Espíritu Santo, hablando de los símbolos, es un sello. Todos tenemos un sello del Espíritu Santo. El diablo sabe quién lo tiene y quién no. Dije que él es las arras. Las arras quiere decir la garantía en un negocio para que usted sepa que no se va a devolver. Pero hablé del fuego también. Dije que consume, que el fuego consume ese viejo hombre. Aunque no extirpa la naturaleza pecaminosa, te da poder para que tú puedas vivir en santidad. El fuego purifica, el fuego calienta, el fuego ilumina, el fuego se propaga. Eso es lo que se llama avivamiento. Cuando el fuego sale de la iglesia y toca al barrio y la gente se convierte. Así que mi hermano, reenvíe el link que voy a entrar de lleno con lo que resta para esta noche. El otro símbolo del Espíritu Santo es el viento. El viento, aquí hay un misterio y yo quiero no durar mucho allí porque se hablaría toda la noche. Pero ¿por qué el viento habla del Espíritu Santo? Anote esto. Esto representa la labor regeneradora e indica las operaciones misteriosas del Espíritu Santo. Repito, la labor regeneradora y la obra misteriosa del Espíritu Santo. Yo le voy a aterrizar a usted rápido con un ejemplo para que usted entienda lo que yo le quiero decir. Jesucristo le dijo a Nicodemo, cuando le estaba hablando del nacido de nuevo, de nacer del agua y del Espíritu, del nuevo nacimiento, que el que es nacido del Espíritu es como el viento, que tú no sabes de dónde sopla ni de dónde viene, y así mismo es aquel que es nacido del Espíritu de Dios. Por eso habla de la operación misteriosa. Mire cómo aquí esta noche hay gente de muchas naciones conectadas para que usted entienda lo que yo le quiero predicar o hablar en esta hora. Mire cómo la operación del Espíritu Santo sopló y aquí vemos gente de Latinoamérica, de muchos países conectados y cómo Él nos unifica en un mismo espíritu a escuchar esta palabra y a ser bendecidos a través del estudio de la palabra. Mire cómo la obra regeneradora del Espíritu Santo, si nosotros conocernos en diferente tiempo, en diferente espacio, en diferente lugar, en diferente situación, pues salvó, rescató, santificó, liberó a muchos, nos dio una vida y mire cómo estamos hoy conectados en esta noche. Eso se llama la obra regeneradora y misteriosa del Espíritu Santo. Le fui por lo más simple para que me entiendan lo que le voy a explicar ahora. Dice la palabra que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. ¿Y sabe qué quiere decir eso? ¿Por qué lo hizo del polvo de la tierra? Porque el polvo es sensible al soplo. La palabra espíritu lo que quiere decir es viento, ruach en hebreo, neuma en griego, espíritu, soplo, aire en español. Entonces, cuando Dios hace al hombre del polvo de la tierra, aquí hay una profundidad, aquí hay una verdad misteriosa y profunda. Y es que como así el viento es llevado, perdón, el polvo es soplado y llevado por el viento, así Dios quería que el hombre fuese guiado por el Espíritu Santo. Mire la figura hermosa que Dios desde el comienzo de todas las cosas hace al hombre del polvo de la tierra, no de la arcilla dura, sino del polvo de la tierra, porque el polvo se lleva por el viento. Así Dios quería que el hombre fuese soplado y llevado por el Espíritu Santo a la dirección que Dios quiere para él. Todo el que está aquí fue soplado por el Espíritu Santo. Todo el que está aquí es polvo que Dios sopló en una dirección.
Todo el que está aquí está yendo hacia un destino profético. Por eso en ese mensaje que yo tengo, que no lo voy a predicar esta noche, estoy solamente enseñando. Yo digo en ese mensaje, no luches con Dios, no luches con el viento, no luches con el ruá. Usted nunca ha visto el polvo discutiendo con el viento. El polvo se va, se deja llevar donde el viento sopla. Es decir, que así como el viento se lleva al polvo donde quiere, así el Espíritu de Dios, el ruaj de Dios, debe de llevarte a ti, debe de llevarme a mí, que eso es lo que somos, polvo de la tierra, y llevarnos a nuestro destino profético. No discutas con el Creador, no discutas con tu Padre, haz lo que Él te mandó a hacer y deja que la obra del Espíritu Santo como viento, esa obra regeneradora, pero esa obra misteriosa te lleve, te sople al lugar que Él quiera para tu vida, porque eso es lo que te va a hacer de bendición, dejarte guiar. Hay un versículo en la Biblia, un salmo, que dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. Usted sabe por qué yo digo que el que no sabe por lo menos un poquito de hebreo o no tiene un diccionario hebreo nunca va a poder entender la palabra. Porque cuando usted lee ese salmo y dice deleítate a sí mismo en Jehová, la palabra deleitar en español lo que quiere decir es gozarse. Gózate y no está mal gozarte. Cuando tú analizas la palabra original, anaj, eso es lo que quiere decir deleitarse, es dejar que Dios te guíe. ¿Usted entendió eso? Cambia el verbo para que usted entienda por qué es que Dios te va a dar todas las peticiones de tu corazón. No es solamente gozarte. El original dice, deja que Dios te guíe, no solamente deleítate. Dice, deja que Dios te guíe y Él te concederá las peticiones de tu corazón, porque Dios le concede las peticiones del corazón a aquel hombre que se deja guiar por Él. ¿Por qué Él lo complace con las peticiones? Porque como yo me dejé guiar por Dios, en esa guianza no hay egoísmo, en esa guianza no hay codicia, en esa guianza no hay lujuria, y por eso Dios tiene la, la complacencia de darte las peticiones de tu corazón, porque Él sabe que la guianza que te dio, que tú también asumiste, y luego Él te bendice con darte esas peticiones, porque en ellas no hay maldad. Pero ese no es el tema. Seguimos con los símbolos del Espíritu Santo. El agua. El Espíritu Santo tiene como símbolo el agua. ¿Por qué el agua? Porque el agua es fuente de vida. Sin el agua no se puede vivir. 75% del planeta Tierra es agua, 70% del cuerpo es agua. Mi hermano, el agua compone la vida. Por eso, el Espíritu Santo es visto como fuente de vida. Número dos, el agua también limpia. Hay tres fuentes que limpian al hombre y ninguna vienen del hombre, las tres vienen del cielo. El Espíritu Santo limpia, la palabra limpia, ¿entiende? Y la sangre de Cristo. Entonces el Espíritu Santo limpia, el Espíritu Santo purifica al hombre. Por eso es comparado con el agua porque limpia, pero también refresca y quita la sed del mundo. Atención con esto que voy a decir ahora. Cuando un cristiano tiene demasiado deseo de escuchar música impía, la hermana Montserrat tiene, ay, gracias hermano. Cuando un cristiano tiene demasiado deseo de cosas mundanas, cuando un cristiano quiere estar yendo a conciertos, a escuchar música impía, vestida de música cristiana, porque hay cristianos ahora que van a conciertos de personas que están con un pie adentro y otro afuera, te cantan tres canciones supuestamente cristianas y te tiran el resto del repertorio de lo que él tocó en el mundo. A mí usted no me va a ver en eso, porque eso se llama alguien tibio. Quieren estar bien con Dios y bien con el diablo. Te cantan cuatro canciones cristianas, entre comillas, y te cantan 15 y 20 y 30 éxitos que tuvieron en el mundo. Entonces al final tú no sabes si está con Dios o con el diablo. Está bien. Pero cuando usted ve a gente queriendo seguir el sistema de este mundo, que tiene demasiada sed de imitar al hombre, ¿sabe qué es lo que está diciendo a gritos, aunque él no lo diga literalmente?
que no está bebiendo del agua de la fuente de la vida, que no está bebiendo del agua que refresca, que no está bebiendo del Espíritu Santo. Mi hermano, el que está lleno del Espíritu Santo no necesita los rudimentos del mundo, no necesita del sistema del mundo, no necesita del entretenimiento del mundo, no necesita de las cosas que hacíamos antes para hacerla hoy porque yo estoy libre. Pero ¿por qué el Espíritu Santo es agua? Porque el agua, escúchame bien, convierte el terreno infértil en fértil. Si al desierto comienza a caerle agua, se vuelve fértil. ¿Usted entendió eso? A veces la vida del ser humano está seca porque le falta el agua del Espíritu Santo. A veces nuestros cultos parecen logias. A veces nuestro ministerio parece metal que resuena o címbalo que retiñe. A veces nuestros púlpitos están bien arreglados con buena retórica, pero están secos del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que está faltando? Falta el agua para que todo lo que esté infértil se vuelva fértil, para que todo lo que no está produciendo vida produzca vida. Necesitamos el agua del Espíritu Santo. Primero, que calme la sed de lo mundano, y segundo, que todo lo que no esté produciendo vida tenga vida. Cuando el Espíritu Santo entra, escúchame bien, a tu ministerio, se ve el cambio. Jesucristo dijo que el que cree en él tendrá de él una fuente que saltará para vida eterna. Está hablando del fluir del Espíritu Santo. Está hablando de esta fuente que yo le estoy hablando en esta hora. Necesitamos esa fuente. Necesitamos esa agua que le dé vida a la predicación, que le dé vida al cántico, que le dé vida al músico, que le dé vida a la que danza, que le dé vida al diácono, que le dé vida al que sirve. ¿Sabe por qué? Porque cuando no estamos produciendo vida, cuando no estamos dando fruto, es porque falta el agua del Espíritu Santo. Cuando no está el agua del Espíritu Santo, el terreno se pone árido. Tenemos que utilizar manipulación y engaño y psicología en el púlpito para poder hablar algo que se puede escuchar, pero no hay efectividad. Entonces necesitamos al agua del Espíritu Santo. Mi alma adora la gloria de Dios. Necesitamos que nuestro matrimonio reciban el agua de vida, que nuestro ministerio reciba el agua de vida, que todo lo que hacemos en la iglesia sea investido con el agua para que pueda reverdecer. No puede haber un ministerio verde, fructífero, sin el agua del Espíritu Santo, porque el Espíritu maximiza todo lo que yo soy y todo lo que yo tengo. Sigo que se fue el tiempo, son y 40. Pero también el Espíritu Santo he visto como aceite. Lo primero que quiero hablar es que Él es visto como aceite, primero porque habla de un llamamiento genuino. Quiero enfatizar la importancia de tener un llamamiento genuino. Y quiero hablar de la parte negativa de tener un llamamiento genuino. Y hay parte negativa, sí lo hay, le voy a explicar. Lo primero que yo quiero que usted entienda es que los ministerios en la iglesia no los da el hombre, los da el Señor. Yo hace unos años me peleé acá con los líderes de mi iglesia porque en noviembre, y yo sé que aquí hay algunos conectados, porque en noviembre son elecciones en nuestra iglesia y se hacía una pregunta. Se iba a la escuela dominical, que acá se divide por departamentos, y se hacía la pregunta: ¿quién quiere ser maestro el año que viene? ¿Quién quiere dar clases? Yo aguanté eso por algunos años, de repente ya no aguanté y le dije al pastor y le dije a mi hermano Robelo, que ojalá esté aquí, que es el presidente. No sé si está por ahí, Robelo. Déjame ver si estás. Le dije, ¿por qué se hace esa pregunta? Porque lo que hay que ver es quién tiene primero el llamado a ser maestro. Y le dije al pastor: ¿qué usted cree si el año que viene le decimos a la iglesia, levante la mano a ver quién quiere pastorear acá?
Se oye fea la pregunta, ¿verdad? Pues así mismo en el cielo se oye esa pregunta cuando se dice en los departamentos, ¿quién quiere dar clases? ¿Por qué nosotros tenemos la tendencia a menospreciar la palabra de Dios? Porque dice Efesios 4:11 que él mismo constituyó, él, Cristo, a unos apóstoles, a otro profeta, a otro maestro, a otro evangelista. Esto quiere decir que el que constituye se llama el Señor. Y si el Señor es que llama y constituye, ¿quién soy yo para decirme yo quiero ser profesor? Yo quiero ser pastor. Yo quiero ser evangelista. ¿Usted sabe por qué se perdió Saúl? Y me pongo bien serio con esto, porque hay cosas que hay que arreglar en la iglesia. Saúl se perdió porque él ministró en un ministerio que no le tocaba. Él era rey y él era profeta, pero no era sacerdote. Y Samuel le dijo, espérame, deja que yo venga y yo ofrezca el sacrificio. No, pero Saúl era el tipo que se mandaba a él. Y él ofreció el sacrificio. Y no desobedeció a Samuel, desobedeció a Dios, porque Samuel hablaba por lo que Dios le decía. ¿Y sabe qué pasó? Que Dios lo desechó. Cuando tú agarras un ministerio que Dios no te ha dado, tú estás confrontando al Dios que lo constituye. Tengamos cuidado con esto. Si Dios no te mandó a cantar, suelta el bendito micrófono y haz otra cosa. Si Dios no te mandó a predicar, intercede, busca de Dios cuál es tu llamado. Pero si Dios no te llamó como maestro, no insistas en enseñar. Los 5 ministerios que hay en Efesios 4:11, ninguno puede decir que es más grande que otro. Todos son importantes. Pero si hay uno que es peligroso, es el del maestro. ¿Sabe por qué? Porque puede torcer la iglesia o puede enderezarla. Puede enviarla al cielo con una buena enseñanza y puede desviarla al infierno con una herejía. Y es el único ministerio que dice la palabra que alienta a que no haya mucho de eso. Dice, no os hagáis de muchos maestros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Mucho menos en un tiempo donde hay tantas herejías y hay tantos falsos espíritus y falsos maestros. Mucho menos en este tiempo. Entonces, mi hermano, tengamos cuidado. Porque el que tiene un ministerio, lo primero que tiene que tener es el conocimiento de que fue Dios que lo llamó. El que me ha escuchado aquí por mucho tiempo sabe que yo quería ser adorador. Y Dios me confrontó en una revelación y me dijo, no te traje del mundo para cantar, te traje del mundo para predicar y enseñar mi palabra. Desde ese día comencé a predicar y he visto a Dios manifestándose hasta la fecha. ¿Por qué, mi hermano? Porque el llamado lo da Dios. Yo tengo un mensaje que dice, ministrando con vara seca. ¿Cómo así? Dios mandó a mandar a buscar 11 varas secas, 12 varas, perdón, de los príncipes de Israel. Y 11 varas se quedaron secas y una sola fue la que floreció, la vara de Aarón, que reverdeció, floreció, echó renuevo, hizo de todo. Entonces Dios estaba diciendo que el verdadero llamado lo tenía Aarón. Entonces en el mensaje yo digo que hay gente ministrando con una vara seca, porque los otros eran líderes. ¿Usted sabía eso? Los otros eran líderes representando cada uno a su propia tribu. Entonces yo digo que en el liderazgo de este tiempo hay gente ministrando, pero con vara seca. No todos tienen un verdadero llamado. El que es maestro tiene que tener un llamado a maestro. Obviamente hay gente que pueden tener 2 y 3 llamados. Yo conocí gente y conozco gente que son los 5. Yo conozco gente que son apóstoles, que son pastores a la vez, que son evangelistas, que son maestros. ¿Entiendes? Y que son profetas. Hay gente que tiene la capacidad de tenerlo los 5. Pero si yo te llamo para que ejerzas uno, no quieras hacer 2. Si te llamó para 2, no quieras ejercer 3 o 4. Entonces, no hay nada más lindo que un pastor que haya sido llamado por Dios y no que se puso él a pastorear. Lo más lindo es un apóstol que levanta iglesias y que pone pastores y que supervisa que Dios lo puso a ser apóstol. Lo más hermoso es un maestro que Dios llamó. A esta hora yo me siento, no puedo ni describirle cómo me siento. ¿Sabe por qué?
Porque en la tierra, aprenda y anote esto para que lo agarre y lo viva. No hay mayor satisfacción en el planeta Tierra que estar haciendo lo que Dios te mandó a hacer. No hay nada más gratificante que la satisfacción y el placer del deber cumplido. No hay nada que haga sentir al hombre más pleno que estar en el centro de la voluntad de Dios. Y yo sé que a esto fui llamado. Entonces, mi hermano, no hay nada más lindo que un evangelista dando la palabra. Cuando yo estoy dando esos cultos evangelísticos en la calle, que las personas vienen llorando y me abrazan, mi hermano, y son libres. No hay nada en esta tierra que se compare, la presencia de Dios nada más. Entonces, el aceite habla de la unción genuina. Qué hermoso es un ministerio llamado por Dios. Pero ojo con esto, que muchos son los llamados y pocos los escogidos. No basta con tener un llamado genuino. Usted pudo haber tenido un testimonio, yo mismo tengo un testimonio terrible, pero eso no me garantiza salvación. Yo cuando me convertí, literalmente escuché a un hombre que vino caminando hacia mí. Yo levanté la mirada, yo no vi a nadie. Y sentí una mano gigante que entró por mi cabeza, prendida en candela, y bajó por el pecho. Sentí en la garganta aquí que me arrancaron algo del pecho. Pero la noche anterior escuché la voz de Dios que me habló en la oscuridad de la habitación donde yo estaba. Literalmente me habló, yo despierto y yo comencé a llorar. Pero eso no me garantiza salvación, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Por qué? Por lo que le dije al principio, porque esto es cuestión de dejar que Dios te guíe, agarrar la mano del Espíritu Santo y seguir toda la vida y terminar agarrado de él. Entonces el Espíritu Santo habla de llamado y número dos, pero habla de aceite también, porque habla de unción. Se necesita la unción, mi hermano. Necesitamos la unción del Espíritu Santo para maximizar los ministerios, para que la gente se convierta, para que la gente sea libre, para que la gente se convenza de pecado, de justicia y de juicio. Y la unción tiene muchas manifestaciones. El Señor ha sanado muchísima gente a través de mi ministerio para gloria de Dios. Pero yo sé que tengo un llamado especial, ¿sabe a qué? A las almas, y el que me conoce también lo sabe. Yo no cambio eso por nada, mi hermano. Porque para mí no hay nada más genuino que diga que el Espíritu Santo está en una actividad que cuando la gente se convierten con convicción, con lágrimas, con lloro, y usted le ve el cambio. ¿Por qué? Porque muchos me dirán en aquel día, Señor, hicimos en tu nombre milagro, apártate de mí. Pero cuando una gente llora como señal del nuevo nacimiento, quiere decir que ahí está el Espíritu Santo. Entonces, mi hermano, necesitamos la unción, porque esto no es por hablar bonito, ni por tener años del ministerio, ni por tener nombre o por saber tocar un instrumento. Necesitamos el aceite de la unción, porque el aceite que rompe los yugos, dice la palabra que el yugo se rompe a causa de la unción. Entonces necesitamos el Espíritu Santo. Y donde quiera que él se manifieste, escúchame bien, aquí no hay un ministerio más grande que otro. Aquí lo que hay es gente que él lo pone cada uno en su lugar. Usted lo que tiene que procurar es dar el 100% en el lugar que Dios lo puso y en el llamado que Dios lo puso. Y aquí nadie puede gloriarse de que yo soy fulano, que yo hago esto. No, no, no. Es que aquí la gloria es de Dios y aquí el grande es Dios y aquí el hombre no hace nada. Si hay alguna virtud en mí, si hay alguna virtud en ti, no depende de ti, depende de la cruz de Cristo, depende del sacrificio de Cristo. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe, para que toda honra y toda gloria sea para nuestro Dios. Entonces, necesitamos, ¿por qué? Porque la lucha no es contra sangre y carne, es contra principados, es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, es contra toda clase de espíritu. Y lamentablemente, esos espíritus no se van por nombre ni por bulla, no se van por nada, sino es por la unción. Necesitamos el aceite del Espíritu Santo. Quedan 8 minutos. El Espíritu Santo, he visto como aceite, no me va a dar tiempo, pero
Voy a darle esta otra, anótelo, porque el Espíritu Santo también bendice económicamente. Él he visto como aceite, porque el aceite habla de bendición económica y de prosperidad. Cuando Dios quiso bendecir la viuda, ¿usted se acuerda qué fue lo que hizo, verdad? Cómo le multiplicó con aceite y allí le hizo una empresa. Pero dice el salmista, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Pocas personas entienden lo de la copa. Lo de ungir la cabeza con aceite se entiende, porque las ovejas usted la ungía con aceite su cabeza para que los insectos no la molestaran y para que si ella caía un zarzal, ese aceite en su cabeza hacía que ella se saliera de esa enredadera y pudiera salir otra vez. Pero cuando habla de la copa, habla de prosperidad. ¿Por qué, hermano Requeda? Porque yo conocía cómo le había ido a mi anfitrión cuando él me invitaba a su casa. Por si me ungía con aceite, que se llama óleo de gozo, la cantidad de óleo que él usaba para ungirme y para perfumarme cuando yo llegaba a la casa, y por la cantidad de óleo, de aceite que tenía la copa. ¿Cómo así? Cuando me fue bien, cuando tuve un año próspero, yo recibo a la persona, al invitado, con una copa llena. Si me fue regular, la copa está por la mitad. Y si me fue súper mal, la copa está casi vacía, está untada de aceite. Cuando David dice, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, lo que está diciendo es que el anfitrión, que es Dios, lo recibió con un óleo abundante y la copa que le puso en la mano estaba abundante, es decir, no estaba escasa, no estaba limitada, estaba llena de bendición. Por eso el Espíritu Santo también es visto como aceite, porque dentro de todas las manifestaciones, algo de lo que él hace es que bendice y es que prospera. El Espíritu Santo, yo, el que me conoce sabe que no soy de los predicadores de la falsa prosperidad, pero yo soy uno de los que creo que Dios prospera, porque él tiene una copa para cada uno. Él, escúchame bien, él tiene una copa para cada uno. Yo me traslado 40 años atrás, 40, no, 35 años atrás. Yo nunca pensaría que Dios haría conmigo lo que está haciendo, que tendría la casa que tengo, la familia que tengo, que habría predicado en Europa, Puerto Rico, México, Estados Unidos, Dominicana, mi hermano. Eso lo hace el Señor. Eso lo hace Dios. Cuando usted ve el closet que usted tiene, como yo en mi caso, que el último par de zapatos que tenía, mi tía que está escribiendo ahí, Judy, rumbo a la loma, a la casa donde la tía mía vivía, allá donde mi abuela, se me dañó el último par de zapatos. En la calle iba caminando y una de las suelas salió corriendo, salió volando. Y yo llegué como Pedro Picapiedra a la casa. Dos camisas tenía y un primo llegó de visita y me las robó y se las quitó. Cuando yo pienso, mi hermano, esa voz que me habló literalmente, cuando yo publiqué el otro día en Facebook, lo que me siguen en Facebook, que yo dije que Dios me llamó bienaventurado, fue esa vez que en la iglesia a las 10 de la mañana orando, yo llorando le dije a Dios, Señor, ¿quién me va a guiar? ¿Quién me va a ayudar? Mami está loca, papi está en la capital, ¿quién me va a guiar? Porque papi me había dicho que yo morí para él porque yo no quería ser piloto, yo no quería ir a la academia, yo quería ser piloto, era mi sueño, ir a la West Point en Estados Unidos, ese era mi sueño. Y me gradué y papi se quedó esperando la nota, el récord de nota. Y cuando me llama, le digo, papi, pasó algo, me convertí, ya no quiero ser piloto, ya no quiero ir a la academia. Me dijo, hoy moriste para mí y colgó el teléfono. Yo me fui a llorar para la iglesia, cerré la iglesia a las 10 de la mañana, la iglesia fe apostólica, Eugenio Quisqueya, y allí llorándole a Dios, preguntándole quién me va a guiar. Mami está loca, literalmente loca. Papi me dijo que yo morí y escuché audible esa voz que me dijo, bienaventurado el que no tiene instructor, porque cuyo instructor será Jehová de los ejércitos.
Desde ese día Él ha sido mi padre, mi hermano, mi amigo, mi fuente. Él ha sido todo para mí. Me ha dado mucho más abundante de lo que yo pensaba. ¿Sabe qué? No ha faltado. Él no falta. Él no falla. Él es fiel. Entonces, mi hermano, el Espíritu Santo prospera a sus hijos. Ya no sé ni qué cantidad de ropa tengo en ese closet. Lo digo para gloria de Dios. No sé ni siquiera qué cantidad de zapatos tengo por allí, guardados en cajas allí. ¿Sabe por qué? Porque Él me dio una copa llena de aceite. Yo te paso esa copa en esta noche. Esa copa llena de aceite, de unción. Esa copa llena de aceite, de llamado genuino. Esa copa llena de aceite, de prosperidad. Yo la paso proféticamente sobre esta pantalla. Y ojalá que usted tenga la fe suficiente para recibirla. Porque si usted tiene el Espíritu Santo, va a recibir todos los beneficios de ese Espíritu. Yo lo voy a repetir porque estoy fluyendo proféticamente ahora sobre esta plataforma profética. Si usted tiene el Espíritu Santo, va a haber todas las confrontaciones de Él, pero va a haber todas las bendiciones del Espíritu Santo. Por eso, si tú lo tienes a Él, Él te va a alumbrar. Si tú lo tienes a Él, Él te va a guiar. Pero si lo tienes a Él, Él te va a corregir. Y si lo tienes a Él, Él te va también a bendecir. Por eso recibe en esta hora. Escúchame bien, recibe un avivamiento en tu vida de oración. Recibe un avivamiento en tu vida ministerial. Recibe todo lo que Dios tiene para ti. El diablo te quiere ver. Hermano, yo no tengo tiempo ya. Queda un minuto. Pero ¿por qué yo estoy hablando así? Porque el diablo quería para nuestra casa destrucción con un espíritu de miseria y de muerte y de lo que era que había en mi casa. Y una señora, un demonio que Dios me mostró que era de muerte y de miseria. Dios me lo mostró en revelación. Me dijo, mira que hay en tu casa un espíritu de muerte y de miseria. Pero se va si tú me adoras. El diablo te quiere ver en miseria. El diablo te quiere ver pobre, te quiere ver con un cáncer, te quiere ver enfermo. Pero Dios te quiere ver sano, Dios te quiere ver libre, Dios te quiere ver sin deuda, Dios te quiere ver prosperado. Por eso en esta hora declaramos sobre esta chat, sobre esta plataforma, la bendición de Jehová sobre tu vida, la bendición de Jehová, la guianza del Espíritu Santo sobre tu ministerio, la prosperidad del cielo en tu cuerpo, la prosperidad del cielo en tu alma, la prosperidad del cielo en tu banco, en tu cuenta de banco. Alguien debería decir amén, porque yo estoy sintiendo a Dios fluyendo en esta hora. Mi alma adora su gloria en este día. Vuelven las lenguas de alguien, vuelven las danzas en el espíritu de alguien, vuelve el fervor de alguien, se levanta la vida y el alma mortecida de alguien en esta noche recibe la vida, la unción, la luz del Espíritu Santo sobre tu vida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Seguimos la semana próxima. Cualquier pregunta, hágala también la semana próxima, porque voy a hacer algo personal ahora. Que Dios bendiga a mi hermano Ernesto, a su congregación, a mi hermano John Morales, a todos los pastores de Puerto Rico, los pastores de República Dominicana, a mi hermano Roberto John, que lo vi conectado por allí. Que Dios le bendiga. Que Dios bendiga a los hermanos de Iluminando con las Escrituras. Son muy amados mis hermanos de Iluminando, los hermanos de Puerto Rico, México, Venezuela. Dios bendiga a todos los que están conectados. Vamos a orar. Yo siento a Dios poderoso, mi hermano, en esta hora. Siento que Dios quiere hacer algo en nuestra vida. Siento que Dios quiere darnos un aceite fresco. Siento que Dios quiere maximizar lo que nos ha dado. El tiempo es corto. Cristo viene y Dios necesita guerreros ungidos. Guerreros que no se detengan por nada ni por nadie. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta hora. Mira a la pastora Ari donde quiera que esté. Mira el hermano que ella puso, Señor amado, a coordinar. Bendícelo, Señor amado. Padre, en esta hora, mira todo lo que estamos conectados. Yo siento a tu espíritu en esta hora. Siento tu frescura, Señor. Yo te pido un toque sobre mí. Yo te pido un toque sobre cada hermano, sobre cada hermana. Padre, sobre cada ministerio que está conectado. Que sienta, Dios mío amado, el poder del Espíritu Santo. Que sienta el deseo de orar, de buscarte, de estudiar tu palabra. Que sienta el deseo de Pentecostés en su vida, Padre, y que fluya los dones. Que fluya los dones, Padre, y que podamos maximizar lo que tenemos, que las vidas sean tocadas, que el enfermo sea sanado, que tu iglesia sea edificada, Padre, que los endemoniados sean libres y que podamos ver tu gloria en cada ministerio, no importa qué parte del mundo estén, Padre. Toca a nuestros hijos, sana a nuestros hijos, unge a nuestros hijos y que haya un relevo, Padre, de bendición en el nombre de Jesús.
Dios les bendiga, Dios les guarde. Orando por nuestro ministerio, yo estaré orando por ustedes. Amén. Bendiciones.